Hola, bienvenido a la materia predicación. Estamos con este video, con este pequeño encuentro, estamos intentando comenzar con algo de orientación. Por supuesto que el contacto personal, semanal o diario, si fuera necesario a través del WhatsApp continúa. Pero aquí queremos orientar, seguramente estás viendo este video luego de la primera semana, máximo la segunda semana de haber tenido acceso al material de lectura. Entonces, con el material de lectura ya en mano, lo que quiero hacer en este video es que puedas entender con qué te vas a encontrar. Bueno, aquí estás viendo en la pantalla lo que sería el equivalente a un pizarrón, a un panel en el cual yo voy a poder escribir directamente las instrucciones. Así que si algo querés tomar nota en este o en los próximos videos, simplemente aplicás stop y podés tomar nota de lo que yo voy a ir incorporando acá o de alguna instrucción en especial. Muy bien. Comencemos por decir lo siguiente. Nos vamos a venir acá a este punto. Esta materia tiene 10 capítulos y la manera en que vamos a ir desarrollando la lectura de los capítulos va un capítulo por semana, no debería ser más que eso. En este caso, en esta materia, a diferencia de otras, reunimos el capítulo 1 y el capítulo 2 para la primera semana y luego reunimos el capítulo 9 y el capítulo 10 para la última semana. Te vas a encontrar entonces, a medida que vayas leyendo los capítulos, con tareas. Esta materia, por ser práctica, no es que cada vez que terminas un capítulo vas a tener una tarea. En algunos casos, como lo vamos a ver en el capítulo 1 y 2, acá hay 2 capítulos que hay que leer y vas a encontrar 3 tareas que hay que realizar. 3 tareas. Y cada capítulo marcará, en algunos casos serán más tareas, etc. Dicho esto, que es muy formal y que tiene que ver con la organización, mencionemos que preparar un sermón, ya metiéndonos dentro del contenido de esta materia, preparar un sermón consta de 10 etapas. Por supuesto que algunas etapas están muy cerca de la otra y podrían haber sido consideradas como una sola, pero realmente desde hace más de 25 o 30 años, cuando, es más, un poco antes, cuando yo estaba, todavía no había cursado de manera formal estudios teológicos en el Seminario Bautista, cuando simplemente comencé tomando mi primer taller de predicación, a mí me enseñaron la mayoría de estas etapas, y las etapas que no aparecen acá en ese momento yo las aprendí, como acabo de mencionar, dentro de la etapa 6 o de la etapa 4 creo que era, pero esencialmente las 10 etapas siempre han estado presentes. Y al principio yo estaba muy cerca, muy pegado al papel, a la lista de las etapas, pero después del segundo o tercer sermón que preparé y que prediqué en mi iglesia siendo un joven líder de mi congregación, comencé a hacer una especie de resumen de las etapas y eso me ayudaba a ir siguiendo el método. Tan es así que cuando tomé predicación 1 en el seminario teológico, yo ya estaba al menos entrenado en los pasos básicos.
En esta materia no vas a recibir los pasos básicos, vas a recibir los pasos avanzados. Entonces es importante que tengas un cuaderno, un cuadernillo, una nota de apuntes y una lapicera siempre que estés leyendo este material, sobre todo para ir tomando notas inmediatas de lo que vas aprendiendo, y por otro lado recordando que esta materia se aprueba con la presentación de un sermón, de una predicación. Y entonces hay que preparar etapa por etapa y yo voy a ir corrigiendo cada una de estas etapas. Muy bien, así que en primer lugar, luego vamos a borrar esto, pero en primer lugar, la primera clase, que es esta evidentemente, tiene que ver con la lectura del capítulo 1 y el capítulo 2. Si no has leído estos dos capítulos, te pido que pongas pausa, que vayas, que lo leas y que intentes hacer las tareas. En un ratito te voy a decir cuáles son, o las vamos a revisar. La segunda clase o el segundo encuentro que vamos a tener, evidentemente cada encuentro está marcado por un video, va a ser el capítulo 3 y vamos a revisar las 7 tareas y las primeras 3 etapas. El tercer encuentro que vamos a tener se refiere al capítulo 4, ahí hay 2 tareas y revisamos 2 etapas. Cada tarea está referida a una etapa. El cuarto encuentro que vamos a tener se refiere al capítulo 5, hay 2 tareas, una sola etapa. El quinto encuentro se refiere al capítulo 6, el sexto encuentro se refiere al capítulo 7, el séptimo encuentro se refiere al capítulo 8 y vamos a tener, digamos, todas las posibilidades de videos extras. Si cualquiera de mis alumnos necesita un video extra, lo vamos a subir y lo vamos a colocar con los respectivos títulos y descripciones por si alguien más lo necesita. Pero básicamente esto lo podemos completar en el transcurso de un mes. Es decir, en algunos casos puede ser la primera semana o puede ser la última, habrá un solo video, pero la idea es que cada semana puedan acceder a 2 videos que contengan el material leído en esa ocasión. Así que lo primero que vamos a hacer ahora, inmediatamente ahora, es un breve repaso de las cuestiones más importantes relacionadas con el capítulo 1 y el capítulo 2. Te recuerdo que el contenido está en el libro. Yo simplemente voy a hacer una mención para que tengas en cuenta las cosas más importantes. Con respecto al capítulo 1, simplemente quiero mencionar, el capítulo 1 es evidentemente la predicación expositiva. Cuando termines de leer el capítulo 1 y el capítulo 2, allí vas a encontrar una indicación de dónde está la siguiente lectura. Muy bien, entonces, comenzando con el tema del capítulo 1, la predicación expositiva, me gustaría que prestes atención o que hayas prestado atención a que la predicación es básicamente comunicación. Nosotros tenemos que entender que la predicación no es algo místico, algo que yo puedo, si yo soy el oyente, puedo llegar a cualquier hora y me puedo ir a cualquier hora. Total, si logré escuchar 5 minutos, ya tengo la predicación. La predicación es un proceso de comunicación en el cual los predicadores exponemos una idea, un concepto de parte de Dios. Necesitamos entender que estamos hablando en nombre de Dios. Y en este proceso
de comunicación, la labor del Espíritu Santo evidentemente es muy importante, es fundamental. El Espíritu Santo, en primer lugar y antes de llegar a presentar la predicación, le habla al corazón del predicador. Entonces, una vez que este primer paso se da, el Espíritu Santo, desde la palabra de Dios, porque la predicación expositiva tiene que ver con eso, con la presentación de ideas que están en la palabra de Dios, el Espíritu Santo le habla al predicador. Esto es algo que seguramente has visto o vas a ver en materias teológicas como revelación, inspiración, etcétera, etcétera. Tiene que ver con la tarea del Espíritu Santo de inspirarte o de aplicar en tu vida o a tu vida la palabra de Dios y las enseñanzas que de ella derivan. Por supuesto que va a haber momentos en que como predicador no vas a alcanzar o no vas a haber alcanzado a aplicar toda la enseñanza en tu vida, pero eso no significa que no la puedas traspasar haciendo la mención que corresponde. Una vez que el predicador te ha impactado el corazón del predicador, el Espíritu Santo ahora está en libertad para impactar la vida de los oyentes. Algo de ese impacto no necesariamente tiene que ver con que seamos expertos en lo que estamos predicando, pero sí que hayamos sido sensibilizados por el Espíritu Santo para actuar de esa manera. Así que todo lo que tiene que ver con la predicación expositiva o con el capítulo de predicación expositiva tiene que ver con esto. Necesitamos ser sensibles a la posibilidad o a la realidad de que el Espíritu Santo pueda primero trabajar en nosotros, evidentemente en primer lugar siendo inspirados por la palabra y luego intentar vivir vidas que tengan que ver con lo que vamos a predicar. Muy bien. Es lo más importante que hay que prestar atención del capítulo 1. Ahora vamos al capítulo 2, que se llama la idea principal, o cuál es la idea principal. En este aspecto lo que tenemos que remarcar es que el sermón está gobernado por un pasaje bíblico. Es cierto que vamos a hablar de necesidades de las personas, pero a esas necesidades vamos a llegar por la línea o por la sugerencia o por la sugestión de un pasaje bíblico. Es decir, partimos, es el primer paso, el pasaje bíblico. De ese pasaje bíblico, lo que nosotros vamos a hacer es entender y extraer un concepto. El capítulo 2 habla de esto y por favor no te lo pierdas. Se trata de un concepto definido, pero este concepto tiene raíces en el pasaje bíblico, en la Biblia. Podemos utilizar un párrafo de un texto bíblico, podemos utilizar un capítulo, podemos utilizar 3 versículos, podemos utilizar un libro entero, pero en todo caso lo que tenemos que esforzarnos es por encontrar el concepto que está en el texto que hemos escogido o que hemos sido inspirados por el Espíritu Santo a escoger. Ya has estudiado seguramente, y si no lo vas a hacer, interpretación bíblica, y sabes que todo texto de la Biblia tiene un contexto inmediato, un contexto mayor. Bueno, eso es parte de lo que de uno o dos de los pasos que vamos a ver. Así que una vez que tenemos el concepto, los conceptos son elementos generales de qué vamos a predicar, de la gracia, del gozo, de la alegría,
de la fortaleza. El concepto, tenemos que saber a qué nos vamos a referir. Cuando un grupo de padres que tienen niños de 3 a 5 años viene el domingo al culto dominical, en donde se ha anunciado que habrá una palabra de Dios para los padres, en tanto sean padres de niños de 3 a 5 años, mal haríamos si en ese sermón nosotros predicamos acerca de la reconciliación del hombre pecador que toma una decisión por Cristo. Es mucho más probable que el concepto para padres de niños de 3 a 5 años sea la capacidad o la posibilidad que los padres tienen de educar a sus hijos. Entonces el concepto sería evidentemente la educación y no la reconciliación de los pecadores. Necesitamos precisar el concepto porque hay tantos conceptos como situaciones problemáticas o conflictivas vive la gente. Si estudiaste conmigo interpretación, recordarás que dijimos en una ocasión que todo se maneja como problema-solución o solución-problema. Es decir, la gente está atenta a un sermón, a una predicación, porque le da o tiene la predicación la esperanza de una solución a alguno de sus tantos problemas. De modo que si nosotros tenemos el problema definido, podemos empezar por el otro lado, a ese problema le podemos aplicar una solución. O si nosotros comenzamos con el proceso que vamos a aprender acá, vamos a descubrir una solución y vamos a tratar de alguna manera, puntualizar cuál es el problema o la dificultad que responde. Entonces, tenemos que encontrar nuestro concepto. Una vez que hemos encontrado nuestro gran concepto, vamos a suponer el concepto del gozo o de la alegría, lo que tenemos que hacer es especificar, todo esto lo dice el capítulo 12, especificar la idea principal. La idea principal es aquella que emana, que sale, que se evidencia del pasaje bíblico que hemos escogido, evidentemente. Esa idea principal es más precisa. Esto es como un embudo invertido. Nosotros estamos buscando ser más específicos, llegar acá al punto de encontrar el verdadero problema para equipararlo con la verdadera solución. Pero comenzamos con el concepto. El concepto está aquí arriba, es grande, la alegría, el gozo. Y llegamos al concepto específico. El concepto específico entonces es la alegría de tener una familia cristiana. No sé, estoy simplemente diciendo, no es lo mismo la alegría de una familia cristiana que la alegría de un noviazgo en los caminos del Señor, que la alegría de un trabajo que me dé los recursos para vivir, que la alegría de haber conquistado. O sea, el concepto general lo vamos aplicando a una idea principal. Esa idea principal tiene dos elementos, y con esto yo voy terminando esta clase o este encuentro. El primero de los elementos es el tema específico o la persona o personaje del cual vamos a hablar. Y el segundo elemento que está relacionado con ese tema o con esa persona, ahora voy a poner algunos ejemplos, es el complemento, tema y complemento. Es decir, complemento. ¿Qué se dice de ese tema? Yo puedo haber escogido como tema en esta parte baja del embudo, puedo haber escogido la alegría de educar a nuestros hijos.
a nuestros hijos espirituales o a nuestros hijos de la familia. Ese es el tema. O tal vez puedo escoger a la persona de Jesús y puedo escoger alguno de los pasajes bíblicos en donde Jesús mentorea o enseña o se comporta de alguna manera como un padre con un grupo de hijos que son sus discípulos o los apóstoles, hijos espirituales. En todo caso, ese es el tema o la persona. Y tenemos que complementarlo, que el complemento es lo que vamos a decir sobre Jesús. ¿Qué vamos a decir sobre Jesús? O sobre el tema de la educación. Y podemos decir que Jesús era tierno al educarlo, que era paciente. O tal vez podemos decir que Jesús, al educar a sus hijos espirituales, utilizaba de alguna manera la disciplina. Invariablemente mantenía y repetía hasta que los alumnos o hasta que los hijos espirituales habían aprendido. Fíjense cómo hemos ido de un concepto general a un concepto específico. Y al llegar a este concepto específico ya tenemos la idea que tiene un tema, o se trata de una persona, y tiene un complemento. Es decir, que podemos decidir qué vamos a decir sobre eso. Quiero repetir un concepto que en el libro vuelve a aparecer una y otra vez. El Espíritu Santo habla al predicador, y cuando el predicador habla a la congregación, en realidad se trata de el vocero, es la voz del Espíritu la que habla a la congregación. Este elemento hace que preparar un sermón no sea algo como leer 4 minutos antes de ir a la celebración o al culto algún pasaje bíblico para ver de qué les voy a hablar. Muy bien, de esto se tratan los 2 primeros capítulos en esencia. Repito, si lo leíste, espero que lo estés recordando. Si no lo has leído, rápido a leerlo y luego leer el capítulo número 3 para estar preparado para el próximo video. Después que has terminado de leer el capítulo número 1 y número 2, entonces lo que vas a hacer es, aquí están las 3 tareas. Vas a grabar un discurso, lo podés hacer utilizando el WhatsApp. Alguien, un hijo, un sobrino, un hermano, un padre, un amigo, que te tenga el celular y que te grabe. Este discurso no debe ser de más de 3 minutos. Si tu celular no tiene mucha capacidad para grabar videos de 3 minutos, podrías simplemente grabar un video de 1 minuto y esperar unos segundos y volver a grabar otro video de otro minuto y así. Y si por alguna razón estás muy complicado y no tenés ningún tipo de celular para grabar videos, podés grabar un audio. Y ahí no hace falta que alguien te ayude, simplemente vos lo tenés apretado hasta que se cumple tu discurso. Si querés hacerlo mejor, podés ingresar a una página web que yo te escribí en la página de tareas, y esa página web te da las indicaciones, usando una cámara web propia, de grabar un discurso en 3 minutos. La idea es que podás decir, si sos de los que habla mucho, que te podás comprimir a 3 minutos. Si grabaste algo de 4 minutos, sugiero que lo vuelvas a hacer. Solo 3 minutos. Si sos de los que habla poco y a los 30 segundos ya pensaste que dijiste todo, pensá cómo hacer para llegar a los 3 minutos. Escribí un pequeño bosquejo de lo que vas a decir en el primer minuto, en el segundo y en el tercero. Y si te faltan letra o palabras, escribí todavía más detallado. Cuando lo tengas grabado, me lo mandás por WhatsApp o por correo, o me indicás dónde lo puedo ver. En segundo lugar, vas a leer un libro corto de la Biblia, Filemón, Judas o alguno de esos, tercera de Juan.
allí en las tareas está especificado el cómo y el por qué. Y en tercer lugar vas a pensar en 3 pasajes bíblicos que te gustaría que fueran usados para predicar un sermón. Los detalles de qué tipo de pasajes los vas a tener ahí en la hoja de tareas. Bueno, cuando estés listo, me mandás el WhatsApp diciendo que estamos listos para el siguiente capítulo. Si tenés alguna duda, por favor, no estoy para ayudarte. Lo peor que puede pasar con el WhatsApp es que en ese momento no te pueda atender porque estoy atendiendo a otros alumnos. Pensá que tengo más de 40 alumnos, o por lo menos los tengo ahora en el momento en que estoy grabando este video, y el grupo de alumnos va creciendo. Entonces simplemente teneme paciencia un rato o un par de horas y yo te voy a responder todo por ahí. Bueno, hemos terminado entonces este primer encuentro, este primer video. Te espero en el próximo video. Que Dios te bendiga.